Handa es un estudiante de segundo año de secundaria. Es el alumno más popular, admirado por todos por su incomparable talento en caligrafía, su buena apariencia y su personalidad genial. Sin embargo, debido a una serie interminable de malentendidos, Handa interpreta la admiración de sus numerosos fans como acoso, lo que lleva al ídolo de la escuela a aislarse de sus compañeros. La gente lo considera genial por ser tan reservado, y hasta llaman a su espacio personal el muro de Handa. Un día Handa encuentra una carta en su casillero. Como había tenido una experiencia desagradable en primer año, pensó que la carta podría contener amenazas. Empezó a sobrepensar muchas cosas y decidió tirar la carta a la basura inmediatamente. Pero al parecer, la persona que escribió la carta era una chica llamada Maiko, quien vio cómo Handa tiraba su carta a la basura. La mejor amiga de Maiko, una chica llamada Yuri, le pide a Handa que se disculpe por haber tirado la carta. Yuri le dice que Maiko había estado toda la noche esforzándose por escribirla. Handa se disculpa con Maiko y le pide que le diga directamente lo que escribió en la carta. Maiko le dice que quería decirle algo y le pide que se encuentren detrás del gimnasio después de clases. De inmediato, él comienza a sobrepensar otra vez y cree que la chica y su grupo podrían estar planeando acosarlo. Distintos escenarios se forman en su cabeza, pero eso solo complica aún más la situación. Además, Yuri lo miraba constantemente con una expresión severa, como si lo vigilara. Entonces, Handa tiene la idea de escribirle una carta a la chica, para preguntarle qué quería decir su amiga. Mientras escribía la carta, el profesor lo interrumpió por estar practicando caligrafía en plena clase de matemáticas. Entonces, le pidió que resolviera un ejercicio en el pizarrón frente a todos. Handa se levantó mientras todos lo miraban. Él pensó que se estaban burlando, pero en realidad todos estaban felices de verlo al frente. Tomó su pincel de caligrafía y escribió la respuesta en el pizarrón con gran estilo. Yuri se iluminó al verlo, ya que Handa solía mirarla seguido. Yuri también sentía algo por Handa. Había pensado en confesarle sus sentimientos, especialmente después de que él le diera una carta escrita con hermosa caligrafía. Yuri malinterpretó el gesto y pensó que la carta era una declaración de amor. Sin embargo, enseguida sintió culpa al creer que estaba traicionando a su mejor amiga y decidió no contarle a Maiko sobre la carta que recibió de Handa. Durante el almuerzo, Maiko se acercó y almorzó con Yuri. Incluso se comió uno de sus rollitos de arroz. Yuri pensó que Maiko siempre tenía actitudes mezquinas y que en realidad no compartían buenos recuerdos. Le molestaba especialmente que Maiko le dijera abiertamente que se hacía su amiga solo para que otras chicas lindas no le hicieran sombra. Fue un insulto claro y Yuri, enojada, decidió que no quería que Maiko se quedara con Handa. Cuando estaba por terminar la clase, Handa se veía cada vez más preocupado porque Maiko no le respondía. Seguía escribiéndole cartas sin recibir respuesta. Al terminar la jornada, Handa no entendía por qué Maiko no había contestado, a pesar de haberle enviado tantas cartas. Todos se marchaban, pero varios estudiantes decidieron ir detrás del gimnasio para ver qué ocurría. Como las cosas no salieron como él esperaba, Handa decidió ir a ver a Maiko después de clases para aclarar el malentendido. En resumen, Handa fue al gimnasio trasero, donde Maiko y Yuri lo esperaban. Como otros estudiantes también querían ver qué pasaría. Al ver tanta gente reunida, Handa se puso aún más nervioso, sobre todo cuando Maiko se acercó con un sobre rosa. Por su parte, Yuri intentaba evitar que Maiko le confesara sus sentimientos. Ahora que la veía como una rival, no dejaba de arrebatarle el sobre cada vez que Maiko intentaba dárselo. Pronto comenzaron a forcejear. Maiko, que era pequeña, no podía zafarse del agarre de Yuri, que parecía monstruoso. Mientras tanto, en otro lugar, unos chicos llamaron a Kawa-chan para que fuera a ver la pelea de chicas detrás del gimnasio. El rumor se esparció y todos comenzaron a decir que las chicas estaban peleando por Handa, pero a Kawa no le interesaban esos asuntos. De vuelta al enfrentamiento entre Yuri y Maiko, Yuri le soltó a su amiga una dura verdad, que solía decir cosas hirientes sin siquiera darse cuenta. Mientras ellas discutían, Handa aprovechó para escabullirse. Antes de irse, les dijo a Maiko y Yuri que no pelearan por cosas sin importancia y les pidió que se cuidaran mutuamente. Sin embargo, Maiko seguía empeñada en entregarle su carta a Handa. Al recibirla, comentó que su caligrafía era horrible y se marchó sin más. Maiko quedó triste y decepcionada al ver cómo Handa rechazaba sus sentimientos y se burlaba de su escritura. Para animarla, Yuri invitó a su amiga a tomar un curso de caligrafía, con la idea de que pudiera escribir una hermosa carta de amor para Handa. Al día siguiente, la clase de Handa debía votar para elegir al presidente de curso. Un joven llamado Aizawa, quien ya había sido presidente anteriormente, volvió a postularse. Por otro lado, Handa no entendía por qué su nombre aparecía entre los candidatos si él nunca se había postulado. Como uno de los estudiantes no asistió a clases, el resultado de la votación quedó empatado. Entonces, Aizawa propuso decidirlo con un juego de piedra, papel o tijera. Aunque Handa pensaba dejarse perder para que Aizawa ganara, terminó saliendo vencedor. Como no quería ser presidente, Handa intentó renunciar para que Aizawa tomara el cargo. Sin embargo, Aizawa lo rechazó, pensando que Handa lo hacía por lástima. Al final, Handa quedó como presidente de la clase y Aizawa asumió el rol de vicepresidente, prometiendo ayudarlo con todo su corazón.
Luego conocemos a un joven apuesto llamado Reo, quien trabaja como modelo. Aunque era bastante popular, desde que Handa se convirtió en su compañero de escuela, su popularidad disminuyó drásticamente. Reo, molesto por las comparaciones, decide seguir a Handa en secreto para descubrir el secreto detrás de su popularidad. Perdiendo de vista a Handa, Reo lo busca por todos lados hasta quedar con la ropa sucia. Poco después, ve a Handa entrando en un área donde había varios agentes de talentos de compañías de entretenimiento. Temiendo que lo recluten para la misma agencia en la que él trabaja, intenta impedir que lo vean, pero es inútil, ya que los agentes ya habían notado a Handa y le pidieron que se probara un conjunto de ropa seleccionado para él. Handa, con amabilidad, se negó y le puso el atuendo a Reo al verlo sucio. Fue en ese momento que Reo comprendió que Handa era realmente una buena persona y que eso lo hacía tan popular en la escuela. Desde entonces, Reo dejó de preocuparse por la fama y decidió aceptarse a sí mismo, más aún ahora que había sido despedido de la agencia. Pensó que Handa era perfecto y elegante. Mientras tanto, Handa estaba maldiciendo a una señora que se coló en la fila del colectivo. Unos días después le pidieron a Handa que entregara unas impresiones y resúmenes de clase a un estudiante llamado Tsutsui Akane, quien solía faltar seguido debido al acoso escolar. Como presidente, Handa debía preocuparse por sus compañeros, así que tomó la dirección y una foto del estudiante para poder reconocerlo y se dirigió a su casa. Al llegar, creyó que no había nadie en la vivienda, por lo que se disponía a marcharse, cuando de repente apareció un chico con pinta de delincuente, que se le acercó y le preguntó qué hacía allí. Handa le explicó que venía a entregarle los apuntes a Akane. Para su sorpresa, el chico le respondió que él era Tsutsui Akane. Handa quedó impactado, ya que el muchacho no se parecía en nada a la foto. Antes era delgado y tenía un aspecto tierno, razón por la que sufría acoso en la escuela. Debido a eso, Akane decidió no volver más a la escuela y se encerró en su casa. Handa incluso le mostró la foto del chico dulce y tierno que aparecía en los registros, y el tipo con pinta de pandillero le dijo que era la misma persona. Ya que su deber era simplemente entregarle el archivo que le había confiado a Aizawa, Handa le entregó los apuntes. Sin embargo, Akane malinterpretó la situación y estuvo a punto de golpear a Handa con un bate. Handa se quedó inmóvil y Akane pensó que era bastante valiente, pero en realidad Handa ni siquiera había visto el bate, y fue un poste el que lo salvó de recibir el golpe en la cabeza. Akane explicó que tras ser acosado por tener un rostro afeminado, decidió cambiar. Estando en casa, vio un anuncio en la televisión que promovía volverse fuerte y musculoso. Tras seguir los consejos del comercial y entrenar durante semanas, finalmente logró transformar su cuerpo en uno fuerte y atlético. Ya no lo acosaban, y en cambio se volvió un delincuente, por lo que dejó de preocuparse por la escuela. Handa le dijo que no pasaba nada, le entregó los apuntes y se disponía a marcharse cuando unos matones de otra escuela llegaron para vengarse de Akane. Pero en cuanto vieron a Handa allí, se aterraron, pues habían escuchado rumores sobre sus crímenes, su fama de mujeriego e incluso que había matado a un oso, por lo que salieron corriendo. Más tarde, Akane, que había estado reacio a volver a la escuela, se conmovió por la actitud de Handa y la dulce nota que encontró dentro del archivo. Así que decidió regresar al día siguiente. Aizawa y sus compañeros se alegraron mucho, pero al verlo quedaron impactados por su cambio físico. Incluso Aizawa no sabía que había cambiado tanto. Por otro lado, Akane decidió convertirse en el guardaespaldas de Handa para protegerlo siempre. Conocemos a un joven llamado Yukio, junto al grupo de Handa, Aizawa, Reo y Akane, en una clase de cocina. Yukio era un estudiante común, sin popularidad, y siempre trataba a Handa con normalidad a pesar de su fama en la escuela. Cuando Aizawa, Reo y Akane discutían sobre qué plato cocinar, Handa decidió hacer un pudín porque pensó que era fácil. Sin embargo, Yukio notó enseguida que Handa no era muy bueno cocinando, ya que utilizaba ingredientes extraños como salsa de soja y sal para preparar el pudín. No pasó mucho tiempo hasta que un incidente impidió que el grupo de Handa continuara con la clase, y el único platillo que quedó fue el postre de Handa. Yukio intentó advertir a los demás que no lo comieran porque seguramente sabría horrible, pero Aizawa y los otros igual lo valoraron, ya que Handa lo había preparado para ellos, así que incluso Yukio no tuvo más remedio que probar el pudín. Handa también tiene un buen amigo llamado Kawafuji Takao. Sin embargo, como cree que todos lo odian, no quiere que Kawafuji se vea afectado por su presencia, y por eso cada vez que lo ve, sale corriendo. En una clase, Miyoko deja caer accidentalmente una goma de borrar, y Handa, temiendo que ella pudiera enojarse con él, le entrega la suya. La chica, al recibirla, creyó que Handa estaba enamorado de ella. Mientras tanto, Handa, ya tranquilo, usó la goma que la chica había dejado, pero estaba tan sucia que dejó más manchas. Se sintió frustrado y pasó el resto de la clase con una expresión sombría. Aunque para la chica, su aura parecía brillar con intensidad. Más tarde, durante la limpieza del aula, Handa fue excusado y pudo irse temprano. De camino a casa, Handa siempre se encuentra en secreto con Kawafuji. Van juntos a la librería, pero justo en ese momento entran algunas compañeras de escuela. Handa, alarmado, se esconde rápidamente, sorprendiendo también a Kawafuji. En cuanto las chicas se marchan, Handa intenta salir, pero queda atascado. Hace todo esto porque no quiere que molesten a Kawafuji por ser su amigo. Handa siempre ha creído que todos lo odian, una idea que se formó cuando aún
estaba en la secundaria, donde conoció por primera vez a Kawafuji y se hicieron amigos. Un día Kawafuji le confesó su amor a una chica. Para su sorpresa, esa chica resultó estar interesada en Handa. Kawafuji entonces le dijo a Handa que alguien le había enviado una carta amenazante. Handa, siendo inocente, le creyó y desde entonces desarrolló un miedo irracional a recibir cartas. También empezó a pensar que todos lo odiaban cada vez que lo miraban, cuando en realidad lo admiraban por ser apuesto y popular. Kawafuji intenta contarle la verdad, pero aún no encuentra el momento adecuado, ya que en el fondo parece disfrutar de toda la confusión. Hoy, las chicas de la clase estaban alardeando de un poema escrito por Handa que había aparecido en el parque. Ni el propio autor sabía cuándo lo había escrito. Miraba con desdén el poema pegado en la puerta del aula. El grupo de Aizawa aseguraba que era imposible que Handa se hubiese ido al parque a escribir. Decididos a investigar, se lanzaron a averiguar la verdad, mientras Handa tenía que soportar otro día más viendo ese poema frente a él. Pero esta vez decidió contraatacar. Cuando llegaron al parque, se encontraron con un impostor. Akane no soportó lo feo que era y le soltó un puñetazo. Reo tampoco pudo contenerse y lo abofeteó varias veces. Lo interrogaron y el impostor dijo que había nacido para ser el verdadero Handa, pero el grupo no tuvo piedad y lo atacaron verbalmente por su aspecto. Le dijeron que se tapara la boca, que su sonrisa daba miedo. El falso Handa balbuceaba mentiras hasta que, bajo la amenaza de las tijeras de Aizawa, confesó la verdad. Era un fan obsesionado, tan enamorado de Handa que empezó a hacer cosplay de él. Practicaba su forma de caminar, de sentarse y su actitud. Todos quedaron impresionados por su dedicación. Justo entonces, dos chicas mayores lo vieron y, creyendo que era el verdadero Handa, se acercaron emocionadas. Lo trataron con tanto afecto que él decidió abandonar su farsa. Las chicas de su clase, al ver que era un impostor, se fueron con frialdad. Los cuatro del grupo sintieron lástima por él. Lo llevaron de vuelta a la escuela para que pidiera disculpas, pero no encontraron a Handa. Solo vieron el poema corregido en el pizarrón con una nota que decía: "Si quieres reemplazarme, tendrás que esforzarte mucho más". El falso Handa rompió en llanto, conmovido, y desde ese día, Handa ganó un fan leal más. Al día siguiente, dos chicas mayores vieron a Handa e iban a correr hacia él, pero quedaron paralizadas por una escena devastadora. Una chica adorable le estaba entregando un almuerzo a Handa. El rumor se esparció como fuego, y con él, la furia de las fangirls. La fiebre por Handa se esfumó, reemplazada por una ola de odio, pero para Handa, todo seguía igual que siempre. La tensión llegó a su punto máximo cuando alguien escribió "muérete" sobre el pupitre de Handa. Él, imperturbable, se puso a analizar la caligrafía. Determinado a descubrir al autor para entender el verdadero mensaje, se concentró en los trazos. El grupo de Aizawa también investigó. Aizawa solo sabía que era una chica de su clase, pero como la frase estaba escrita sin muchos trazos claros, no sabía si decía "muérete" o "voy a morir". Entonces otro estudiante entró corriendo a avisar que una chica de su clase quería quitarse la vida. Todos entraron en pánico para ayudar, pero Handa simplemente se levantó a buscar otro escritorio. La chica en cuestión era Miyoko, la compañera de banco de Handa, excelente estudiante, siempre elogiada por sus logros. Desde que recibió la goma de borrar de Handa, algo cambió en Miyoko. En ese momento gritó su nombre a todo pulmón y hasta comenzó a cantar y bailar para expresar sus sentimientos. Incluso dijo que Handa pertenecía a todos y que estaba dispuesta a sacrificarse para que él abriera los ojos, pero de pronto lo vio aparecer cargando su antiguo pupitre. Aunque no entendía lo que pasaba, decidió no renunciar a su sacrificio. Handa, por su parte, solo pensaba que el pupitre nuevo no tenía la altura adecuada para escribir. Murmurando mientras lo levantaba, le dijo al escritorio: "Nunca me di cuenta hasta ahora. Eres algo indispensable para mí. Por mi culpa tuviste que sufrir. Lo siento". Y se lo llevó consigo. Las palabras fueron sin intención, pero para Miyoko significaron todo. Bajó del lugar donde se encontraba, llorando conmovida. Comprendió que el verdadero amor era aceptar perder, si eso significaba la felicidad del otro. Limpiando el escritorio de Handa con sus propias manos, sintió aún la sombra de los celos envolviéndola, por lo que huyó llorando. Mientras vagaba, se cruzó con la supuesta novia de Handa, pero resultó ser su madre, que se había perdido camino a la reunión de padres. Así fue como terminó la revuelta. Durante la reunión de padres, el profesor animó a Handa a hablar más con sus compañeros. Al no querer ver la dulce expresión de su madre diciéndole que hiciera un esfuerzo, decidió actuar. Pensó que podría comenzar hablando del clima, y al mirar al pupitre de al lado, vio a Miyoko con una mirada que parecía lanzar maldiciones. Luego vio a Aizawa, y el miedo se apoderó de él. Observó a Reo divirtiéndose con varias chicas y pensó que, si hacía algo gracioso, tal vez alguien se le acercaría, pero fracasó. Intentó hablar con Akane, pero este malinterpretó todo y le lanzó una silla, rompiendo una ventana. Mientras se quedaba sentado reflexionando sin saber a dónde había ido toda la clase, por suerte apareció Yukio y lo siguió. Handa trató de iniciar una conversación con él. Yukio no entendía mucho, pero igual se esforzó por responder. Handa se sintió como si le floreciera el alma. Al volver a casa le contó a su madre con entusiasmo, pero al ver que ella apenas reaccionó, pensó: bueno, supongo que no es para tanto.
2 alumnas estaban siendo reprendidas por el subdirector por llevar la falda demasiado corta. Fue entonces cuando apareció su salvadora, Sawako, la presidenta del consejo estudiantil. Una chica increíblemente genial a los ojos de sus fans. Satisfecha, observaba con orgullo a las chicas reír y disfrutar. Juró convertir esa escuela en un paraíso para las estudiantes mientras estuviera en el poder, pero apareció un obstáculo, Handa. Pensando que él intentaba arrebatarle el control, lo empezó a ver como un enemigo. Pensaba que él estaba formando un grupo propio para desafiarla, pero en realidad Handa ni siquiera se daba cuenta de que lo seguían. Toda la atención empezó a centrarse en Handa, y las chicas lo elogiaban por lo genial que era. Ella no podía aceptarlo, así que llamó al vicepresidente para que expusiera las debilidades de Handa. El vicepresidente, un sujeto enorme con falda de colegiala y apodado el gorila enamorado, se cuadró firme y reportó que Handa no tenía ningún punto débil. Pero en lugar de enfadarse, Sawako soltó una carcajada. Así comenzó la guerra femenina. En la oficina del consejo estudiantil, Sawako contrató a 2 chicas agresivas con piernas carnívoras para seducir a Handa. En ese momento Handa estaba en el patio trasero de la escuela. Las 2 chicas lo vieron y comenzaron a babear. Iban a lanzarse sobre él cuando Handa, con toda calma, dijo que sabía exactamente dónde estaban. Eso las asustó tanto que huyeron aterradas, pero la verdad es que Handa había visto un gato de verdad y lo estaba alimentando con vegetales. Al fallar su plan, Sawako, furiosa, ordenó capturar a Handa y lo llevaron a la fuerza a la oficina del consejo. Lo acusó de seducir a las chicas desde la distancia y lo castigó con una pena peculiar. Debía usar uniforme femenino durante un año. El vicepresidente sostenía el vestido con ganas de ponérselo a Handa él mismo. Al imaginarse siendo objeto de burlas, Handa intentó escapar, pero le bloquearon el paso. Sawako subía por las escaleras con una sonrisa de triunfo, cuando de pronto el vicepresidente saltó desde arriba y lo empujó por las escaleras. Ambos cayeron. Mientras estaba aturdida, Sawako recordó su pasado. Siempre fue víctima de burlas por parte de los chicos. Solo quería jugar con ellos, pero la rechazaban por ser débil. Quería ser aceptada. Por eso, juró cambiar el mundo, construir un lugar donde las mujeres fueran protegidas. Al recobrar el sentido, Sawako se dio cuenta de que estaba sentada sobre Handa. Escuchó a los demás decir que él la había protegido. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Trató de negarlo, de rechazar sus propios sentimientos, pero entonces volteó y vio al vicepresidente con todo al aire. Todos lo golpearon hasta dejarlo irreconocible para purificar sus ojos de semejante escena. Cuando Aizawa llegó corriendo, Handa ya había recobrado el conocimiento, pero había perdido la memoria. Al día siguiente, mientras los estudiantes se preparaban para los exámenes, Akane y Reo estaban hablando del tema cuando Handa los saludó de forma muy amigable. Al notar que Handa no actuaba como de costumbre, sospecharon que algo le pasaba. Aizawa les explicó que Handa tenía amnesia y que, según el médico, se recuperaría en unos días. Por otro lado, el repentino cambio de actitud de Handa dejó desconcertadas a las chicas. Algunas le preguntaron si podían besarlo o pedirle un autógrafo, pero su comportamiento les resultó tan extraño que pensaron que era un impostor, ya que el verdadero Handa nunca actuaría así. Maiko se le acercó y le preguntó si realmente estaba ofreciendo besos gratis, lo cual asustó tanto a Handa que salió corriendo para salvar su vida. Aizawa y los demás no se quedaron de brazos cruzados y buscaron la manera de ayudarlo a recuperar la memoria. Incluso planearon golpearle la cabeza con un martillo para curarle la amnesia. Cuando Handa por fin tuvo un momento de calma, sintió un fuerte dolor en la cabeza y comenzaron a volverle algunos recuerdos. Justo entonces, esquivó un martillazo de Akane, quien decía que solo quería que Handa volviera a la normalidad. Handa intentó escapar, pero Aizawa y los demás lo persiguieron. Al llegar a las escaleras, sintió otro dolor intenso en la cabeza. Finalmente recuperó la memoria, pero volvió a caer. Justo cuando Aizawa y los otros estaban por golpearlo, Handa regresó a su yo de siempre, convencido de que todos lo odiaban. Su aura volvió a oscurecerse, y los demás comenzaron a temerle nuevamente. Aún así, Aizawa y los demás se alegraron de que su amigo hubiera vuelto a ser el de antes. Días después, mientras iba a la escuela, Kawafuji pensó que Handa había tenido una semana bastante dura y lo invitó a salir después de clases. Handa aceptó, pero fue disfrazado con una peluca falsa para que nadie relacionara a Kawafuji con él. Kawafuji también había invitado a un joven llamado Hasegawa, quien resultó ser muy amigable, y enseguida entabló amistad con Handa, quien se presentó como Hanzawa y dijo que venía de Estados Unidos. Hasegawa los invitó a jugar algunos deportes, aunque Handa no era bueno ni en bolos ni en básquet, y se cayó tratando de lanzar la bola. Cuando Kawafuji fue a comprar bebidas, unos compañeros mayores del club de básquet se acercaron a ellos y comenzaron a molestar a Hasegawa. Handa, al ver que su amigo estaba siendo acosado, corrió al vestuario, se quitó el disfraz y regresó para enfrentarlos como él mismo. Aunque no dijo nada, solo usó lenguaje de señas. Los bravucones se marcharon al no querer meterse en problemas con él. Al día siguiente en la escuela, Hasegawa se encontró por casualidad con Handa, quien dejó caer unos papeles. Hasegawa quiso ayudarlo, pero recordó que Handa le había pedido que fingiera no conocerlo en la escuela, así que se contuvo. Mientras tanto, Kawafuji no podía contener la risa, ya que Handa seguía convencido de que todos lo odiaban.
Hago una pequeña pausa para pedirles que se unan a mi canal de Telegram, donde estoy subiendo algunos de los animes que resumo, pero principalmente porque YouTube es algo irregular con las notificaciones y Telegram es una buena alternativa para mantenerlos al tanto de cada video que subo. Lo dejo en el comentario fijado y en la descripción. Continuemos. Por otro lado, apareció Kotaro Higashino, el chico más veloz de toda la escuela. Técnicamente, no debería estar en una escuela tan pequeña, pero había decidido quedarse, todo por Handa, debido a una rivalidad nacida en la secundaria. Durante una carrera contra Handa, sufrió un fuerte dolor de estómago, y desde entonces creyó que Handa le había tendido una trampa. En su imaginación, Handa era un tipo musculoso, lleno de fuerza, que lo había saboteado en secreto para hacerlo perder. Desde ese día, juró encontrar la oportunidad perfecta para retarlo a una carrera de 100 metros. Pero cada vez que Handa se le acercaba, él se acobardaba y se retiraba. Sabiendo del trauma de Higashino hacia Handa, Hanada decidió ayudarlo para que pudiera enfrentarlo en la carrera. Sin embargo, sus intentos no daban resultado, hasta que Higashino vio a Handa corriendo a toda velocidad. En medio de la carrera, Higashino notó algo extraño. Handa saltó repentinamente hacia un costado de la calle. En realidad, lo hacía porque estaba siendo perseguido por un perro. Al descubrir eso, Higashino se sintió engañado y comenzó a detestar aún más a Handa, jurando superarlo. Por su parte, Handa le contó a Kawafuji que había sido perseguido por un perro, sin saber que un joven estaba corriendo junto a él. Días después, Handa se mostró preocupado tras leer su horóscopo. Aunque no creía en esas predicciones, no pudo evitar sobrepensar tras leer una advertencia. Por eso, le pidió a una compañera llamada Tsugumi que le hiciera una lectura del destino. Tsugumi era bastante popular por sus lecturas certeras, y al saber que el chico más popular del colegio le pedía una predicción, se puso muy nerviosa. Aún así, leyó las líneas de la mano de Handa y fue capaz de decir exactamente lo que él llevaba tiempo sintiendo, incluso prediciendo su futuro. Sin embargo, Tsugumi se sintió insegura con su lectura, ya que la mano de Handa era muy difícil de interpretar. Desde entonces, se propuso mejorar sus habilidades como adivina para que su próxima predicción fuera más precisa. Pocos días después, el profesor devolvió los resultados del examen. Akane y Reo no estaban contentos con sus notas, y Handa tampoco. Como debían rendir un examen de recuperación, Akane y Reo decidieron estudiar juntos, bajo la tutoría de Aizawa, el alumno número 1 de la escuela. Aizawa pensaba que Handa no había salido primero a propósito, solo para que los demás se esforzaran más por aprender con él. Cuando fueron a rendir, se encontraron con Hanada y Higashino, quienes también debían repetir la prueba por sus malas notas. Hanada y Higashino se pelearon por sentarse en el lugar de Handa, pero Akane no lo permitió y prefirió dejar el asiento vacío. Justo entonces, Handa apareció y se sentó en su lugar. Reo y los demás se sorprendieron. ¿Por qué Handa estaba allí si era un estudiante brillante? Supusieron que había olvidado escribir su nombre en la hoja de respuestas, y efectivamente, eso había ocurrido. Tras tomarse en serio la recuperación, Reo y Akane lograron obtener buenas calificaciones y agradecieron a Aizawa y Yukio por su ayuda. Handa, por su parte, volvió a quedarse sin nota por haber olvidado escribir su nombre nuevamente. Conocemos a Kazumi, una tímida bibliotecaria que pasa todo su tiempo en la biblioteca del colegio. Aunque pocos alumnos la frecuentaban últimamente, a ella no le preocupaba demasiado. Su único motivo para seguir allí era Handa. Él solía pedir prestados libros de caligrafía, y Kazumi, que estaba secretamente enamorada de él, conocía perfectamente sus lecturas. Kazumi además era novelista aficionada, y escondió una de sus novelas románticas entre los libros de caligrafía con la esperanza de que Handa la leyera. La historia era sobre un joven popular y una chica nerd, pero como Kazumi actuaba de forma muy torpe frente a él, Handa comenzó a sobrepensar y salió corriendo. Poco después, Reo y los demás llegaron a la biblioteca y se dieron cuenta de que Kazumi era la admiradora secreta de Handa. Al ver lo vacía que estaba la biblioteca, decidieron transformarla en un lugar más cómodo y acogedor para atraer a más alumnos, incluyendo a Handa. Después de varios cambios, Aizawa y su grupo lograron atraer a muchos estudiantes, lo que terminó desbordando a Kazumi por la cantidad de visitantes. Sin embargo, ahora que la biblioteca estaba tan llena, Handa casi no iba a buscar libros. Eso entristeció a Kazumi, ya que casi no lo veía. Una tarde, cuando el lugar estaba tranquilo, Handa apareció para devolver un libro que había tomado días atrás. Comentó que el contenido era muy diferente a lo que prometía la portada. Kazumi aprovechó para pedirle su opinión sobre ella. Handa le respondió que no debería obsesionarse tanto con el romance y que debía enfocarse en su trabajo para ayudar a más personas. Entonces, Kazumi le pidió que ya no volviera a la biblioteca, porque si seguía viéndolo le sería muy difícil olvidarlo. Al escuchar eso, Handa, como siempre, comenzó a sobrepensar y llegó a la conclusión de que Kazumi lo odiaba, solo porque le pidió que dejara de ir a la biblioteca. Unos días después, Handa y sus compañeros se preparaban para una excursión escolar a Kioto, en la que también participarían estudiantes de otras escuelas. Mientras esperaban el tren en la estación, Yukio se topó por accidente con un estudiante de otro colegio llamado Tsukasa, quien estaba visiblemente impresionado por su compañero Ichimiya Asahi, el chico más popular de su escuela. Yukio y los demás terminaron subiendo al mismo tren que Tsukasa e Ichimiya. Sin embargo, se desató un conflicto cuando Handa lanzó por accidente un caramelo
que fue a parar en el cabello de Yomoto. Esto provocó una pelea entre los dos grupos. Poco después, Ichimiya intervino y calmó a todos. Al llegar a Kioto, Handa y sus compañeros fueron al templo para recoger sus predicciones de la fortuna, pero todos obtuvieron predicciones negativas, en contraste con Ichimiya, quien, como siempre, recibió predicciones positivas, como si la suerte lo rodeara constantemente. No obstante, a Handa no pareció afectarle y decidió orar en silencio. Ichimiya se le acercó y le preguntó por qué no intervino en la pelea de antes. Handa respondió que no tenía nada que ver con él. Mientras tanto, Yomoto y sus amigos planeaban hacer quedar a Ichimiya como alguien superior a Handa en el hotel. Por otro lado, Aizawa y los demás no dejaron que Handa se bañara en los baños públicos, obligándolo a usar un baño especial. Esto hizo que Handa se sintiera aislado y comenzara a sobrepensar, temiendo que sus amigos lo vieran como un pervertido. En realidad, Aizawa y los demás lo hicieron para protegerlo de las chicas, quienes estaban demasiado interesadas en verlo. Esa noche, cuando todos intentaban dormir temprano, una muñeca fue arrojada desde el piso de arriba. La había tirado accidentalmente Yomoto con sus amigos. Handa, quien le tenía miedo a los fantasmas, no se enteró de nada y continuó durmiendo. Al día siguiente, Akane y sus amigos volvieron a enfrentarse a Yomoto y los suyos. Mientras tanto, Handa y Ichimiya disfrutaban de sus respectivas actividades. Durante un juego, Aizawa y Yukio, que se escondían, fueron descubiertos por Nagamasa, amigo de Ichimiya. Aizawa ya conocía a Nagamasa, quien ocupaba el puesto 98 en la lista de los 100 estudiantes más brillantes de Japón. Al mismo tiempo, Reo se enfrentó a una chica llamada Kojika, también amiga de Ichimiya. Akane, por su parte, tuvo un duelo con espadas de juguete contra Yomoto. Luego, Yukio se encontró con Tsukasa y notaron que compartían personalidades similares. No obstante, Tsukasa idolatraba a Ichimiya, mientras que Yukio consideraba a Handa simplemente su amigo. Handa, por otro lado, se mostró interesado en tomar fotos, pero Ichimiya lo convenció de que debía cambiarse de ropa. Después de que se tomaran una foto juntos, Yukio se dio cuenta de que Ichimiya le había pegado un caramelo a la ropa de Handa como broma. Desde entonces, Yukio intentó proteger a Handa, temiendo que los amigos de Ichimiya fueran a atacarlo. Al día siguiente, Ichimiya se sintió frustrado al ver que las chicas no podían decidir quién era más impresionante entre él y Handa, y eso las hacía sentirse aún más atraídas por Handa. Handa se perdió y quedó separado de su grupo. Por accidente, se topó con Ichimiya, quien le preguntó si se sentía agobiado por su popularidad y rodeado de enemigos. Handa respondió sinceramente que no se sentía así, pero Ichimiya no le creyó y le insistió que dijera la verdad. En otro lugar, Aizawa y sus compañeros buscaban a Handa y se encontraron con Nagamasa y sus amigos, quienes también buscaban a Ichimiya. Finalmente, ambos grupos encontraron a Handa e Ichimiya en un puente y se sorprendieron al ver que Handa rechazaba la idea de hacerse amigo de Ichimiya. Handa explicó que no quería ser su amigo porque Ichimiya era una persona famosa y no quería causar celos ni molestias a otros por estar cerca de alguien así. Además, dijo que Ichimiya ya tenía verdaderos amigos que se preocupaban sinceramente por él. Al escuchar eso, Ichimiya finalmente comprendió el verdadero significado de la amistad y puso fin a su rivalidad. Sin embargo, Tsukasa no aceptaba que Ichimiya perdiera frente a Handa y se lanzó a atacarlo. Aizawa y los demás empujaron a Handa para ponerlo a salvo, mientras Yukio se interpuso para detener a Tsukasa. En resumen, todos lograron calmarse, reconciliarse y se dieron la mano antes de despedirse. Sin embargo, todos parecían haber olvidado que Handa cayó al río cuando fue empujado por accidente por sus propios amigos. La historia continúa mostrando al maestro titular, el profesor Okayama, discutiendo con el director sobre la nueva política que prohíbe realizar disecciones en ranas durante las clases de biología. El profesor Okayama consideraba que esas prácticas eran esenciales para que los estudiantes aprendieran sobre la anatomía de los animales, pero tanto el director como los padres de familia estaban en contra de la disección. Entonces, Okayama decidió aprovechar la popularidad de Handa para obtener el apoyo de los estudiantes. Handa, por su parte, no estaba a favor de la disección de ranas, pues le parecía aterradora. Además, su madre también se oponía a la práctica. Sin embargo, Aizawa logró convencer a Handa de que realizaran una votación en clase para decidir entre la disección de ranas o reemplazarla por arreglos florales. Handa, al comenzar la votación, entró en crisis. No quería parecer débil, así que terminó votando a favor de la cirugía. Al final, todos los estudiantes lo siguieron y apoyaron la idea. Pero al día siguiente, justo antes de empezar la clase de biología, se generó un alboroto en el aula de Handa, lo que llevó al profesor Okayama a cancelar la disección. Él, que pensó que Handa le estaba dando una lección sobre no matar animales, terminó dándose cuenta de su error. Finalmente ordenó que liberaran a las ranas en su hábitat natural y en su lugar harían una actividad de arreglos florales. Un día Handa se sorprendió al ver a Aizawa cerca de su casa y salió corriendo. Aizawa, al verlo escapar, pensó que Handa estaba siendo perseguido, así que decidió quedarse cerca para protegerlo. Sin embargo, Aizawa optó por protegerlo desde las sombras para no levantar sospechas. Por su parte, Miyoko, profundamente enamorada de Handa, también se dedicó a protegerlo de las fans que lo acosaban. Igual que Aizawa, lo cuidaba en secreto. En otro lugar, Reo y Akane, que
esperaban a Handa, se toparon con Kazumi, quien iba rumbo a casa de Handa para entregarle su novela, pero fueron sorprendidos por la aparición repentina de Miyoko, que emboscó a Kazumi creyendo que era una fan obsesiva que molestaba a Handa. Mientras tanto, Aizawa y Yukio seguían a Handa, que iba camino a un café para encontrarse con Kawafuji. Handa, al notar que lo seguían, escapó rápidamente. Como lo perdieron de vista, Aizawa pidió a Higashino que localizara a Handa usando un rastreador GPS. De vuelta con Reo y Akane, seguían buscando a Handa cuando vieron a una persona sospechosa que pensaron que era un acosador, pero al seguirlo, terminaron atrapados en una jaula con un perro feroz que estuvo a punto de atacarlos. Mientras tanto, Handa estaba agotado de tanto huir. Solo quería llegar al café, intentó tomar un atajo trepando un muro, pero Aizawa y los demás ya lo esperaban del otro lado. Molesto, Handa les pidió que dejaran de seguirlo. Sin embargo, Aizawa y los demás pensaron que Handa le hablaba a los acosadores, no a ellos. Finalmente, Handa llegó al café y se reunió con Kawafuji, a quien le contó cómo había sido perseguido todo el camino. Kawafuji, con su actitud relajada, escuchaba con calma, cuando en realidad él fue quien encerró a Reo y a Akane en la jaula del perro para ayudar a Handa. La historia continúa con Yukio, un chico común que no destaca, y mucho menos es tan popular como Handa o sus amigos. Siempre se consideró una persona promedio, así que nunca esperó recibir una carta, pero un día le llegó un sobre rosa con un sticker en forma de corazón. Yukio pensó que se trataba de una carta de amor. Por otro lado, Yukio tenía un conflicto interno, sentía que mucha gente lo observaba con desaprobación. Pensaba que no encajaba en el grupo de seguidores de Handa, pues se veía a sí mismo como alguien mediocre, en contraste con el inteligente Aizawa, el popular Reo y el fuerte Akane. Yukio tampoco era un corredor como Higashino, ni tenía habilidades con el maquillaje como Hanada. Sin privilegios ni talentos destacados, Yukio sentía que no merecía ser amigo de ellos. Cuando finalmente se encontró con la chica que le había enviado la carta, Yukio se dio cuenta de que sus sospechas eran ciertas. La chica no quería confesarle su amor, sino pedirle que se alejara de Handa y sus amigos. Ella pensaba que Yukio era un chico común, sin nada especial, y no merecía estar al lado de estudiantes tan populares. Lo que Yukio no sabía era que Aizawa y los demás habían estado escuchando en secreto aquella conversación. Se sorprendieron al descubrir que alguien pensara que Yukio no merecía su amistad. Por eso, decidieron mostrarle cuánto lo apreciaban y le aseguraron que lo consideraban su mejor amigo y valoraban profundamente su amistad. La historia luego cambia al club de cómics Bishoujo de la escuela, formado por 3 estudiantes que estaban en peligro de ser disueltos, ya que no habían vendido ni un solo cómic. Como representante del consejo estudiantil, Aizawa le sugirió que hicieran un manga con temática de Handa, ya que era el estudiante más popular y eso atraería la atención de todos. Pero como los 3 miembros no conocían muy bien a Handa, comenzaron a investigar su personalidad, planeaban transformarlo en una chica para su próximo cómic. Sin embargo, al conocer más sobre él, se dieron cuenta de que Handa era amable y considerado, incluso si se lo imaginaban como una figura de acción. Por eso, decidieron crear un cómic titulado Handa-chan, donde lo retrataban como una chica dulce, querida por todos. Después de imprimir varias copias del cómic, las colocaron en una pila de papeles para reciclar. Luego fueron a buscar a Handa para conocer su opinión. Pero inesperadamente Handa, que tenía la tarea de tirar los reciclables al camión de basura, encontró la pila de papeles y sin saberlo, arrojó también el sobre con una copia del cómic Handa-chan. Cuando los 3 estudiantes descubrieron que su cómic había sido tirado, corrieron tras el camión de basura. Handa, al darse cuenta de su error, también fue a ayudarlos a detener el camión, pero al enterarse de que el cómic lo mostraba como una chica linda, se molestó bastante. Luego, la escuela se preparaba para el festival cultural. Sawako, la presidenta del consejo estudiantil, pidió a cada clase que presentara un espectáculo impresionante, ya que la mejor clase recibiría premios y reconocimientos. Mientras sus compañeros pensaban qué tema elegir para la presentación, Handa se encontraba solo en las escaleras, sobrepensando como siempre. No mucho después, Sawako se acercó a él para pedirle que escribiera caligrafía hermosa para el festival. Handa aceptó de inmediato y regresó a su salón. Allí, Aizawa le informó que su clase representaría el musical Romeo y Julieta y que él se encargaría de explicarle los detalles. Cuando regresaba a casa, Handa vio por accidente a un estudiante de su escuela siendo acosado por pandilleros de otro instituto. Handa, temeroso, se escondió al oír que mencionaban su nombre. Justo en ese momento, apareció Akane y le preguntó por qué no ayudaba al estudiante. Al verlo tan pálido, pensó que quizás Handa estaba enfermo. Akane finalmente enfrentó a los estudiantes rebeldes y salvó al chico que estaba siendo acosado. Al día siguiente, los compañeros de clase de Handa estaban ocupados preparando la obra musical, pero a él solo le pidieron que se sentara y los observara. Aburrido por no tener nada que hacer, Handa terminó quedándose dormido hasta altas horas de la noche, y al despertar se dio cuenta de que todos sus compañeros ya se habían ido a casa. Sin que Handa lo supiera, los estudiantes rebeldes lo habían estado siguiendo en secreto hasta su casa. Justo cuando estaban por atacarlo, Akane y los demás aparecieron y los bloquearon a tiempo para evitar que lo lastimaran.
Con la celebración del festival cultural acercándose, los estudiantes estaban ocupados con los preparativos. El club de cómics Bishoujo trabajaba intensamente para producir 5.000 copias del manga Handa-chan, con la esperanza de que fuera un éxito. Mientras tanto, en la clase de Handa, los estudiantes discutían sobre los papeles asignados para la obra. Al ver esto, Handa le preguntó a Aizawa qué papel le había tocado, pero Aizawa le respondió que no se preocupara por eso, ya que no tendría muchas escenas. Poco después, Hanada llegó acompañado de Higashino y les ofreció un servicio de maquillaje estilo Handa, a un precio accesible. Todos parecían interesados en probarlo. Llegó el día del festival y los estudiantes estaban felices de ver que mucha gente asistía. Los visitantes recorrían los distintos puestos, incluyendo el del club Bishoujo, que vendía su cómic Handa-chan. Kawafuji, curioso por la actuación de Handa y su clase, invitó a Hasegawa a acompañarlo. Al llegar, fueron recibidos por estudiantes disfrazados de sirvientas que ofrecían un menú con nombres peculiares. Luego los guiaron hasta el público para ver la obra. La clase de Handa presentaba una versión absurda y ridícula de Romeo y Julieta, con Reo en el papel de Romeo y Akane interpretando a Julieta. La sorpresa fue mayor cuando vieron que Handa interpretaba a la reina, usando un vestido largo y una peluca femenina. Al ver entre el público a Kawafuji y Hasegawa, Handa se sintió avergonzado y comenzó a pensar en cómo escapar. Mientras tanto, los estudiantes rebeldes de la secundaria Kuro llegaron a la escuela buscando a Handa. Compraron el cómic Handa-chan y se encariñaron con la historia adorable. Como no lo encontraron afuera, decidieron entrar al edificio y dirigirse a su aula. Pero al llegar, fueron recibidos por Hanada y varios Handa falsos disfrazados que se parecían mucho al original. Sin embargo, pronto descubrieron que era un engaño y obligaron a Hanada a revelar el paradero del verdadero Handa. Pero Hanada no cedió. Luego se reunió con Aizawa y los demás para informarles que los estudiantes de Kurohai estaban buscándolo. Al oírlo, todos salieron corriendo a buscarlo por toda la escuela. Por otro lado, Ichimiya y sus amigos también asistieron al festival cultural y compraron todo tipo de recuerdos de Handa, incluyendo el cómic Handa-chan. Mientras todos lo buscaban, Handa estaba sentado solo detrás del escenario, esperando la señal para su entrada. De repente, los estudiantes rebeldes de Kurohai llegaron al lugar y se cruzaron con Ichimiya y sus amigos, lo que provocó una pelea entre ambos grupos. Al oír el alboroto, Handa, creyendo que el espectáculo estaba por comenzar, se puso la peluca y subió al escenario con su línea del guión, ordenando que detuvieran la pelea, pero se sorprendió al descubrir que el show ni siquiera había empezado y que lo que presenciaba era una verdadera pelea entre los chicos de Kurohai y los amigos de Ichimiya. Finalmente, la pelea terminó cuando los estudiantes de Kurohai confesaron que solo habían ido a la escuela para hacerse amigos de Handa. Finalmente, hicieron las paces con los amigos de Ichimiya y la clase de Handa comenzó la presentación del musical hasta terminarla con éxito. Al caer la noche, todos los estudiantes se reunieron en el campo de la escuela para esperar el anuncio de los resultados por parte de los profesores y los miembros del consejo estudiantil. Sawako anunció que el premio a la mayor venta del festival cultural de este año se lo llevaba el club de cómics Bishoujo, que logró vender 5.000 copias del cómic Handa-chan. Por otro lado, el premio a la mejor clase fue otorgado a la clase de Handa. Por ello, se le pidió a Handa que subiera al escenario para dar un discurso, pero entonces Kawafuji subió al escenario también y dijo que él también merecía un premio. Declaró ante todos que él y Handa eran buenos amigos y que por eso quería compartir el reconocimiento. De inmediato, eso generó molestia entre los estudiantes, que pensaron que Kawafuji intentaba robarle el mérito a Handa. Al ver la pelea y el caos, Handa se puso nervioso y comenzó a sobrepensar, pero todo había sido parte del plan de Kawafuji, quien quería mostrarle a Handa que nunca había sido odiado y que todos realmente lo admiraban y querían ser sus amigos. Kawafuji le dijo que ya no tenía por qué temer relacionarse con los demás. Al escucharlo, Handa también tomó el micrófono y dijo que ese premio pertenecía a todos los que se habían esforzado para que el festival fuera un éxito. Sus palabras conmovieron a todos, quienes lo admiraron aún más. La presidenta, que ya sabía que Handa no aceptaría la corona, había preparado otro premio, una figura gigante de Handa. Handa no podía creerlo. Siempre estuvo convencido de que todos lo odiaban porque Kawafuji le había dicho que así era. Kawafuji solo sonrió, dejándolo pasar. En ese momento el grupo Handa subió al escenario y todos admiraron la enorme figura mientras se incendiaba, y con ella toda la escuela. Al día siguiente, Kawafuji pasó a buscar a Handa para ir a la escuela. Aunque Handa seguía preocupado de que los demás lo vieran, al final toda la multitud terminó siguiéndolos igual. Así es como seguirá siendo Handa-kun para todos, un chico querido, aunque aún un poco confundido.